Hola, bienvenido a Lengua, conversaciones con Jorge Velázquez. Hola, hola. Hay mucha gente haciendo entrevistas, sí. Hay muchos podcasts de entrevistas, sí. Pero tú sigues aquí escuchando Lengua cada semana. Recuerda que tenemos un episodio todos los domingos con gente interesante, con gente especial que comparte su vida, su camino, y eso es algo muy, muy valioso. Recuerda que nos puedes escuchar en varias plataformas. Estamos en Spotify, en Apple Podcast, en iHeartRadio, en Podimo, en iVoox, en YouTube. En fin, nos puedes escuchar allá donde vayas y nos puedes compartir con tu familia, con tus amigos. Eso estaría muy bien y te lo agradecería muchísimo. Así nos ayudas a llegar a más gente. Sin más, escuchemos el episodio del día de hoy. Hola a todos, bienvenidos a Lengua. Hoy, como siempre, tenemos una persona súper interesante. A este chico lo conocí por su trabajo en Instagram. He estado viendo sus vídeos y son alucinantes. He estado viendo su página web, he visto todo lo que ha hecho. Es un grande, pero no solo de la danza, es un grande en muchos aspectos, porque es un artista multidisciplinar, es bailarín, es coreógrafo, es fotógrafo, es artista plástico, hace de todo. Y lo peor del caso es que no se cansa, porque justo antes de grabar me estaba diciendo que es un culo inquieto. Elías, bienvenido, ¿qué tal estás? Pues estoy bien. Acabo de pasar una gastroenteritis hace 2 días, pero como bien te decía, al final yo soy una persona que me gusta mucho moverme y justo hoy ya salí a correr y ya se me ha quitado todo. Perfecto, todos los males, estamos curados. Sí. Fenomenal, fenomenal. Me gustaría saber cómo te iniciaste en el mundo de la danza, porque me imagino que cuando eras pequeño a lo mejor querías ser bombero, actor, doctor, alguna otra profesión, o siempre tuviste muy claro que querías ser bailarín. No, quería ser astronauta. Y, Algo se torció en el camino, entonces. Sí. No, la verdad que el mundo de la danza no estaba en mi cabeza hasta prácticamente los 18, 19 años. Yo empecé a bailar muy tarde. Yo cuando era pequeño realmente lo que me atraía eran otras cosas. Me fascinaba crear. O sea, yo ahora he hecho un poco la memoria atrás y toda mi infancia ha sido crear con lo que fuera, con lápices, con lo que tenía a mano. Crear juegos, crear dibujos, imaginar. Y bueno, el dibujo la verdad que ha estado muy presente porque al final es una forma de crear muy, muy primigenia, muy primitiva, muy instintiva y siempre me ha acompañado mucho el dibujo. De hecho, estoy siempre rodeado de cuadernos de dibujo. Y en una de las entrevistas que me hicieron en Radio Nacional, me acuerdo que Olga Baeza me dijo hace ya un tiempo, me dice, tráete un objeto que para ti sea importante. Y digo, pues ¿qué me llevo? Y digo, pues lo que yo llevo siempre encima son cuadernos, y sobre todo cuadernos de dibujo. Y entonces me llevé unos cuantos, un poco así. Pero entonces, digamos que tu principal interés era el arte, dibujar, crear. Sí. A ver, por un lado estaba la parte de dibujar y crear cosas. Yo recuerdo mucho, por ejemplo, con mi familia, con mis primos, con mi hermana, con incluso con los vecinos o con los chavales con los que compartía en el colegio y tal. Todos los fines de semana venían como a mi casa algunas personas para ver qué juego me había inventado. Y me ponía, dibujaba mucho en miniaturas también. De hecho, esto una vez, una entrevista que me hicieron hace tiempo, le enseñé a una persona, no sé, igual lo tengo por aquí. Porque yo hacía muchas miniaturas cuando yo era pequeño jugábamos mucho a las chapas, las canicas y estas cosas, ¿no? Uh-huh. Y claro, yo las chapas, al principio jugábamos al fútbol con las chapas y yo empecé a inventarme jugadores y los dibujaba. Pero luego empecé a inventar juegos de estrategia. Y entonces inventaba soldados diferentes, todos inventados, del futuro, monstruos, etcétera. Y entonces un día me dio por contarlas, esas chapas que tengo todas guardadas, dibujadas a mano, una por una. Eran papelitos que yo dibujaba y los metía luego en chapas. Pues tengo más de 2000 dibujados a mano. ¿En serio? Vamos, tú no te aburres. Voy a buscar, a ver si lo encuentro, porque me suena que tengo algo por aquí. Pero bueno, eso, que yo me dediqué muchísimo tiempo a eso, a dibujar. Yo me acuerdo que era como
como un científico metido en su laboratorio haciendo cosas, o una persona que se dedica a hacer arte plástico en su estudio. Uh-huh. Bueno, ahí era muy jovencito, pero me pasaba horas y horas y noches dibujando, creando, o sea, yo creo que por eso luego apunté a moverme, o sea, a bailar, porque necesitaba el trabajo de comunidad, de relacionarme. Entonces podemos que tu primer gran amor es el dibujo, es el arte. Sí, se podría decir. Mi primera relación ha sido más con eso, con el dibujo. Luego si lo encuentro te lo enseño. Ok. Pero compaginaba eso, el tema del dibujo con luego mi otra pasión, que era la naturaleza, y en especial un término que hablando una vez con un documentalista de naturaleza me fascinó, y era la naturaleza invisible, que para mí son las pequeñas cositas que pasan en la naturaleza y que pasan desapercibidas, y en especial los insectos, que me flipan, me fascinan. Entonces estaba el tema ese de dibujar, los insectos, y luego el deporte, porque yo también me gustaba mucho hacer deporte, hacía atletismo, hacía artes marciales, tenis de mesa, y bueno, me he pasado muchos años corriendo, me gustaba muchísimo correr, y sigue formando parte de mis entrenamientos, y no solo el entrenamiento, para mí es una forma de vivir, correr. Yo recuerdo cuando estaba de gira con compañeras, lo primero que hacía cuando llegaba a un hotel era mirarme el mapa y me iba a correr para hacer un reconocimiento casi como turístico para ver dónde estaba. Entonces compaginaba esas tres cosas, y la danza no estaba en ese conjunto de cosas que me apasionaban cuando era pequeño, no estaba, no formaba parte. Entonces, ¿cómo fue la decisión de empezar en el Conservatorio Profesional de Danza de Madrid? A ver, yo descubrí la danza con 17, 18, y lo que descubrí más bien fue la danza urbana, porque era lo más visible en la calle, ¿no? El break y otras técnicas de danza urbana como el popping, el waving, locking y todas estas cosas, house dance. Pero sobre todo mi primer contacto fue con el breakdance y luego videoclips, ¿no? Los videoclips de Michael Jackson, algunas películas de aquella época, Beat Street, Breaking. Luego ya empecé a investigar un poco más, pero vamos, lo que a priori me empezó a llamar la atención fue aquello. Y me llamó muchísimo la atención porque, claro, ver cuerpos que hacían cosas que no podías explicar, dices, ¿cómo puede ser que esa persona esté girando así o esté haciendo esa postura o pueda mantener un equilibrio de esa manera? Me generaba muchísima curiosidad, ¿no? Y un chaval, me acuerdo de un chico, se llamaba Michi, me acuerdo, en Torrevieja, de una de estas anécdotas que sumaron a toda esta inquietud, ¿no?, que me surgió por la danza. Me acuerdo que me vio y me dijo, ¿quieres probar? Digo, no, deja, que yo esto no, yo te explico cómo se hace. Y me decía, mira, pruebas así. Y empecé a probar cosas. Y luego ya, yo qué sé, empecé a investigar por un lado, por otro, sitios donde quedaba la gente para bailar. Luego empecé a salir. Yo no era mucho de salir por la noche, la verdad. No me llamaba mucho la atención la vida nocturna. Uh-huh. Pero más que nada porque como era una persona muy sana, no me llamaba nada la atención ni el alcohol, ni el mundo nocturno. Odiaba el tabaco. Entonces en aquella época se fumaba en el interior de los clubs y de la discoteca, y es que no lo aguantaba. Pero curiosamente hubo algo, y fue el mundo el baile, o sea, ver a gente en algunos sitios específicos en Madrid, que había gente que iba a bailar y a bailar bien, o sea, que iban a disfrutar de la danza, y decía, hostia, esto me gusta. Y entonces empezar a probar y luego... hubo una anécdota también muy curiosa. Esta también fue un buen detonante. Sí. Cuando estaba en el instituto, y a mí me conocía mucho el instituto porque era buen deportista. Pero luego era muy friki. O sea, yo me relacionaba mucho con las personas más... con mundos... Me gusta llamarlos más que frikis, gente con mundos, universos internos muy interesantes, que a mí me fascinaban, y claro, yo conectaba mucho con estas personas, ¿no? Pero quizá aquí en esa época, claro, éramos carne de bullying. Uh-huh. Y yo creo que, estoy casi seguro que a mí me salvaba mucho el hecho de ser buen deportista. Porque, claro, eso hacía que te respetaran. Entonces,
Pero por otro lado, pues claro, a mí me atraía mucho eso. Me pasó una anécdota, me acuerdo, hay muchas, pero una de ellas que recuerdo en el instituto, me acuerdo que cuando acabábamos, no sé si fue octavo de GB en aquella época, ¿no? Que pasábamos luego acabamos octavo para pasar al instituto, eso. Y entonces, o era ya en el instituto, no me acuerdo. El caso es que me acuerdo que hacíamos un viaje de fin de curso y teníamos que conseguir el dinero para pagar el viaje. Y entonces fuimos a vender entradas para una discoteca que había en Madrid. Y claro, yo no era mucho de salir, entonces dije, bueno, pues aquí no me queda más remedio. Entonces, bueno, pues salí, me vi en esa discoteca, sí, ¿verdad? Y yo me senté así, y un compañero mío al lado, así los dos. Y claro, de repente me pasó uno, me decía, joder, Elías, tanta energía que tienes para hacer deporte y estás ahí como un muermo, joder, macho. Ya me quedo así, digo, pues sí, el caso es que tienes razón. Y entonces le dije al chaval que ya estaba al lado mío, oye, creo que era Ernesto, compañero de... Y digo, oye, ¿y si hacemos un poco aquí, no sé, si nos movemos? Y el caso es que empecé a moverme y le cogí el gustillo. Y empecé a moverme y no pude parar en toda la noche, hasta las 6 de la mañana. Me acuerdo que se unió otro chico también ahí, que yo no sé ni quién era, y ahí todos ahí riéndonos, Bueno, ahí es curioso, pero ese chico luego resulta que era el hermano de un chico con el que estuve bailando, que conocí en el conservatorio, que estuvimos bailando un montón, con una pieza que nos premiaron, y bailamos durante 7 años. Y era su hermano, y yo no lo sabía. Bueno, fue muy gracioso. Pero bueno, ahí, digamos, estos fueron un poquito los detonantes y mis inicios un poco en la danza. Es verdad que luego me empecé a raíz de empezar a bailar, salí a bailar mucho, una temporada a sitios que veía a gente bailar, me gustaba verle, me gustaba yo participar y tal, y luego empecé a darme cuenta de mis lagunas, ¿no? O que, joder, que podría a lo mejor mejorar mucho más si tuviera conocimientos técnicos. Y es cuando me empecé a ir a clases a una escuela que se llamaba Karen Taf en Madrid, en la calle Libertad. Tengo muy buenos recuerdos de aquella época con una profesora que se llamaba Yolanda Molina, que me daba clases de jazz. Fue increíble. O sea, aquella mujer me motivó muchísimo. Y luego ya, bueno, conservatorio y otras cosas. Pero entonces el paso al conservatorio, o sea, de convertirte en un profesional de la danza fue fácil, entre comillas, ¿no? Dijiste, quiero hacer de esto mi vida, quiero vivir de ello. No. No fue fácil. No, quiero decir que yo nunca me planteé vivir de eso, la verdad, no. Yo luego estaba entre estudiar biología o bellas artes. Tenía esas dos ideas en la cabeza. Al final tuve un profesor muy malo de biología en COU y no sé, se me quitaron ganas. Aparte que, bueno, en la nota de corte era complicada y al final entré en bellas artes. Y empecé a estudiar bellas artes y lo compaginé con clases de baile y otro trabajo, etcétera. O sea, compaginaba todo a la vez. Era una locura porque al final, o sea, yo iba a la universidad pero no tenía tiempo para hacer vida con los universitarios, iba a otro trabajo que estaba viajando continuamente y tampoco tenía vida para eso, y luego iba a las clases de baile y me limitaba a ir a mi clase de baile y salir corriendo porque no tenía tiempo. Luego un momento en el que me presenté a las pruebas del conservatorio y estuve un par de años, pero luego al final lo tuve que dejar porque no me daba la vida tampoco. Entonces fue un paso por ahí durante 2 años que aprendí un montón. Me vino súper bien, la verdad, pero también se tuvo que terminar. De hecho, hubo un momento en el que yo dije, se acabó la danza. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Pues no sé, tuve un momento ahí que pensé que la danza ya no era para mí. No, porque, bueno, hubo unas historias ahí, unas diferencias, también mi salida del conservatorio, como que dije, esto no. Y digo, me voy a centrar en la universidad. Pero claro, yo seguía trabajando. A mí me llamaban para trabajar, hacer actuaciones los fines de semana, con una compañía que era de Dani Panulo, que me llamaban para hacer actuaciones esporádicas y tal, y me vino muy bien. Me vino muy bien por 2 razones, a nivel profesional y porque me daba mi dinero para pagar el alquiler. Entonces seguí haciendo aquello y de repente alguien me dijo, yo estaba intentando enfocarme más al tema universitario, y me dijo, oye, Elías, que hay una audición el Teatro Calderón, manda tu currículum. Yo no sabía ni de qué era la audición. Digo, bueno, lo mando, venga, va. Y me acuerdo que ese lunes, eso lo mandé el domingo por la noche, y el lunes
estaba en la universidad con una clase, me empiezan a llamar al móvil, pero además yo estaba en clase y luego tenía una conversación con mi expareja, que estábamos ahí súper rayados, y digo, joder, espera, que me están llamando por teléfono, y ya lo cojo, las escaleras de la universidad, digo, sí, no, que somos de las audiciones de Mayumana aquí en Madrid, en el Calderón, pero... Ah, no, les llamé yo, porque me habían llamado varias veces, y entonces le llamo, y dice, no, ya estamos acabando la audición, ya no hace falta que vengas. Digo, no, hombre, no, que voy, que tampoco tardo tanto. Y dice, no vengas. Y ya me acuerdo que le dije a mi expareja, digo, mira, que seguimos otro día hablando. Me tengo que ir corriendo. Yo voy a ir a esto, no sé para qué, pero hay veces que funciono así, digo, tengo que ir a esto. No tengo muy claro por qué. Y fui. Y hice la audición, llegué, ya estaban a punto de irse y alguien dijo, no, que está este chico aquí, que no sé qué. Y un chico que había ido, amigo mío también, y nos vieron a los dos. Hicimos ahí una exhibición de cosas de danza urbana, de no sé qué, no sé cuánto, le gustamos, estuvimos una semana de audiciones, porque cada día nos decían, volver mañana. Uf. Y al final nos cogieron. Y me pasé 3 años de gira por todo el mundo con Mayumana. De repente, así, de repente, o sea, digo, ostras, me acaba de cambiar la vida. Claro. Y bueno, pues todas las cosas, muchas más cosas, pero quiero decir que ahí es verdad que dije, pues igual sí que me voy a dedicar a esto. Entonces la danza te fue atrapando poco a poco, ¿eh? O sea, no fue un amor a primera vista, pero ahora, ¿te imaginas dejarlo? No. Ni te lo planteas. No puedo. Tengo ya algunos compromisos ahí que si no me van a matar. A ver, el mundo de la danza también es, yo siempre digo que es un oasis desierto, ¿no? Creo que en el mundo artístico pasa mucho, ¿no? Oasis desierto. Estos somos como camellos, ¿no? Tenemos que beber mucha agua cuando viene un oasis para luego aguantar esos desiertos y sobre todo también a nivel motivacional, ¿no? Y que la cabeza esté ahí bien. Bueno, una cosa es la cabeza, otra cosa es que tienes que comer. Pero es un poquito así. Y te iba a decir algo en relación con lo que acabas de decir, se me ha olvidado, tengo muy mala memoria. Que sería imposible que dejaras de bailar. No, la verdad que ahora ya es más complicado. Al principio la verdad que, fíjate que alguna vez yo creo que me he planteado, ¿y si lo dejo ya? ¿En serio? ¿Y si otra cosa que me dé más, bueno, más alegría es ser difícil, pero que me dé menos, al revés, o sea, que no me dé malas, ¿cómo se diría? Espérate. Que no me haga sentirme mal, ¿sabes? Porque a veces el arte te hace pasar por mal tragos. Pero llegas un momento que te das cuenta que eso es inevitable. O sea, es que si no, también la vida tampoco sería un poco insulsa, ¿no? Efectivamente, tiene sus luces y sus sombras, ¿no? Como todo. Sí. Entonces, bueno, pues intento estar ahí y dar lo mejor. Imagínate que por cualquier situación de la vida no pudieses ser bailarín. ¿A qué otra profesión te dedicarías? A ver, es curioso porque, claro, cuando la gente me identifica como bailarín, yo no me siento bailarín. Sinceramente, nunca me he sentido bailarín. Pero es verdad que lo que más hago últimamente es bailar. Muy curioso porque yo tengo siempre esta contradicción en la cabeza. Pero de donde yo vengo, o sea, quiero decir, de donde yo he generado todo lo que yo he construido o de donde yo venía a nivel creativo y tal, no forma parte de la danza. La danza para mí ha sido una herramienta para mostrar cosas que me inquietan. Pues yo siempre he echado mano como de herramientas que me han dado la posibilidad de mostrar cosas que me gusta crear, que me inquietan, que me motivan. Y llegó un momento que la danza me permitió hacer este tipo de cosas. Bueno, al principio cuando descubrí la danza fue más por disfrutar de bailar, la verdad. O sea, me fascinaba eso, y todo el tema de esas cosas como imposibles. Pero luego ya esa herramienta me empezó a llamar más para crear, la verdad. Y por eso, bueno, decía que lo de bailarín, casi que me siento un poco, si te digo la verdad, y esto me pasa también con las cosas que me atraen. Yo creo que me atraen las cosas difíciles de catalogar. Cuando algo es catalogable, como que me empieza a aburrir, ¿no? ¿Sabes? Si me dicen, no, mira, este es un musical. Con todo mi respeto a los musicales, ¿sabes? Los musicales son increíbles, los bailarines técnicamente, pero
no me llaman la atención porque lo veo un poco como ya un pack. Uh-huh. Algo que ya sé lo que voy a ver. Sin embargo, cuando te dicen, oye, vamos a ver, no sé, hay mucha gente por ahí, tampoco quiero... Pero cuando hay algo que no sé identificar exactamente lo que va a ser, no lo sé prever, me llama mucho más la atención. A ver, te arriesgas también a que a lo mejor lo que ven o no te gusta, o igual la calidad también no es la que esperabas. Pero normalmente esas cosas son las que más me atrapan. Yo creo que precisamente tus espectáculos tienen tanto éxito y llaman tanto la atención, ¿no? ¿Es porque son inclasificables de alguna manera? Pues puede ser. Claro, yo tampoco pienso en eso al inicio. A ver, y lo de tener éxito es que es muy relativo, porque claro, tener éxito, ¿qué es? Ganar mucha pasta, vivir de lo que haces, hacer lo que te gusta, crear una producción que tenías en mente y que sea lo que tenías en mente. Es que hay muchas cosas ahí a tener en cuenta y yo la verdad que seguir pudiendo hacer lo que me gusta me parece una buena fórmula de éxito. Otra cosa que me llama mucho la atención en tu trayectoria es que, bueno, corrígeme si estoy mal, es que para ti es muy importante estudiar. Has estado en el Conservatorio Profesional de Danza. Sí. Eres licenciado en Bellas Artes por la Universidad Complutense de Madrid. Estudiaste Artes Escénicas en la Rey Juan Carlos. Sí. Estudiaste Diseño Gráfico, Fotografía Escénica, Grabación y Edición de Documentales de Naturaleza. Y tienes más estudios de danza urbana, clown, etcétera, etcétera. Lo tuyo es estudiar, ¿eh? Bueno, si te digo la verdad, tampoco es que he sido muy buen estudiante porque siempre he tenido un talón de Aquiles que ha sido la concentración. He tenido muchos problemas de concentración. Okay. Pero a la vez he tenido mucha fuerza de voluntad. Ahora, sí es verdad que cuando algo te llama mucho, ese problema que tenía yo de concentración pasa de hacer así a hacer así. Y entonces yo creo que, claro, en Bellas Artes, claro, dije, hostia, esto es lo mío. Este es mi mundo. Y la danza igual. A mí me pasaba mucho en el colegio que yo pues perdía la concentración muy rápido. Pero yo creo que porque necesitaba actividad física también. Y yo creo que, fíjate, eso es una cosa que yo creo que a día de hoy ya no sé cómo estará ahora, pero es algo que se debería... Creo que hay sitios donde se tiene mucho en cuenta. Hay personas que necesitan actividad. Tú las sientas en una mesa y una silla y las matas. O sea, no sé, yo a mí me pasaba. O sea, yo me sentaba en una silla y en una mesa y es que me quedaba noqueado. Mi imaginación empezaba ahí. Y a lo mejor podía haber trabajado mejor esa capacidad de concentrarme y de atención, ¿no? Porque yo tenía un problema de atención muy grande. O sea, yo a los 2 minutos desconectaba. Pero a la vez tenía mucha fuerza de voluntad y luchaba y venga, vamos. Yo me acuerdo una vez que fui a un señor que dio una charla y yo estaba súper interesado. Y no sé si era su forma de hablar y me senté el primero y me quedé así. Pero, vamos, mirando al techo. ¿Dormido? No, sí, totalmente. Digo, no, joder. Entonces, a lo que voy es eso, que yo he tenido mucho problema de atención, pero si es algo que me llama mucho o que tiene cierta actividad física, a mí me conecta. Y por eso la danza, todo el tema de fotografía, las bellas artes, las artes plásticas, todo lo que involucra el cuerpo, el manejar con las manos, esculpir, manipular, todo eso me engancha mucho. Entonces, pues mira, pues hice bellas artes, diseño gráfico, estudié un año en una escuela también privada, luego hice algunos cursos de fotografía escénica con Fernando Marcos, que venía de la Compañía Nacional, porque tenía mucha curiosidad por la fotografía de danza y fotografía escénica. Tomé algún curso de clown con gente que venía del Circo del Sol después de estar con Mayúmana. Con Mayúmana aprendía muchas cosas de ritmo y además en Mayúmana, curiosamente, como había gente muy variopinta, gente que venía eran músicos, otros actores, entonces ibas aprendiendo de ellos continuamente, te van dando herramientas. Y estás ahí preguntándoles, oye, ¿y esto cómo lo haces? Oye, y para mantener la atención del público y luego verme muchos espectáculos, ir a ver muchas cosas. O sea, me acuerdo de ver el espectáculo de Slava Polunin, un clown ruso que me flipó. O sea, yo decía, pero ¿cómo tiene este tío la capacidad de mantenerme así y no perder la atención? O sea, es alucinante. Y el tío a lo mejor no está haciendo casi nada, simplemente está moviéndose así. Pero tiene algo que te... Entonces esas cosas me
me gustan y me empezó a llamar mucho la atención cómo herramientas del clown se pueden aplicar a la danza, ¿no? Y viceversa, ¿no? Pero bueno, a lo que iba es que estudiar me costaba por el problema que tenía de atención, pero me esforzaba un montón. Y si cambiamos la papeleta y eres tú el profesor, porque sé que has sido profesor invitado en varios centros públicos y privados, y también has impartido talleres en un montón de países del mundo. ¿Eres buen profe o...? A veces no soy consciente de estas cosas que me dices, pero claro, porque estoy siempre como enfocando adelante y con mis dibujos y mis cosas, pero es verdad, claro, estuve pues, en Estados Unidos, estaba dando clases a compañías con apoyo a la embajada, monté algo para la Compañía Nacional de Ecuador, en Marruecos también, en conservatorios y universidades y también. Pero claro, mi forma de impartir clase, y además yo lo que intento es compartir mis inquietudes, mi trabajo. O sea, muchas veces yo no trato de decirle a la gente lo que está bien o está mal. Siempre digo, mira, yo voy a compartir con vosotros mis herramientas, lo que a mí me ha funcionado, y si esto sirve para algo, yo encantado. Pero sí es verdad que yo lo hago desde un lugar que es muy activo. O sea, quiero decir, yo me he alejado mucho de aquello que a mí no me funcionó, que era en el colegio estar sentado en un pupitre. Porque a mí mi cuerpo me pedía moverme. Y de hecho, cuando yo me iba a presentar a las pruebas de Bellas Artes, cuando yo estaba preparándome técnicamente las clases de dibujo y tal, me acuerdo que un profesor que me estaba dando clases, se llamaba Mariano Pintado, ponía música y me veía que yo estaba como bailando siempre. Estaba como moviéndome. Y dijo, Elias, tío, siempre estás ahí. Digo, es que necesito moverme, ¿sabes? Menos mal que podemos dibujar de pie, porque lo necesito, mi cuerpo lo necesita. Entonces, bueno, que yo cuando imparto talleres y esas cosas lo hago desde un lugar muy activo. Me gusta hacerlo así. De hecho, tengo una foto en la universidad, en Bellas Artes. Me llamó una compañera con la que yo estudié en la Facultad de Bellas Artes, que ahora es doctora en la Facultad de Bellas Artes de la Complutense. Y me contactó porque vio que iba a actuar, no sé qué. Y yo, oye, Elías, mira, que me apetece un montón que vengas aquí y darles una clase aquí a los alumnos de dibujo, de no sé qué. Y digo, venga, va, voy. Y de repente, unas fotos que me hicieron, y se me ve encima de una mesa, moviéndome así, digo, hostia, esta foto es genial, ¿sabes? Porque me define totalmente. Dando una clase en la universidad, subí una mesa pegando brincos, ¿sabes? Vamos, eres realmente hiperactivo, ¿eh? Lo tuyo es hiperactividad, 100%. Sí, pero también paso por fases de desconectar. O sea, hay veces que hago así y caigo, pero no puedo más. Sí, de hecho... Una vez una fisioterapeuta que me trató una vez me dijo, Elías, es flipante cómo pasas de una actividad extrema a relajarte. O sea, que eres capaz de pasar de una cosa a la otra súper rápido. Digo, pues debe ser, no sé, lo habré entrenado con el tiempo, no sé. Parte de tu personalidad, me imagino, yo qué sé. Estás escuchando Lengua. Conversaciones con Jorge Velázquez. ¿Qué te parece la frase un abrazo en forma de libro? Bueno, es así como yo definiría el libro Dolor, Maestro de Vida de mi amiga Lourdes Ruan. Si revisas lo que la gente dice del libro, hay una frase que se repite constantemente. Se siente como un abrazo. Los lectores mencionan que la lectura es fluida y sanadora. No es de esos libros pesados que dejas a la mitad, es una obra que te acompaña. La recepción de Dolor, Maestro de Vida ha sido increíblemente positiva, especialmente entre personas que buscan una espiritualidad aterrizada y herramientas prácticas para el día a día. Desde aquí te invito a que descubras este libro. Lo encuentras en Amazon.com y en distintas plataformas digitales. Recuerda el nombre, Dolor, Maestro de Vida, de Lourdes Ruan. Ahora, hay algo que me llama mucho la atención en tu arte, que tiene una fuerte inspiración en la naturaleza. Hace rato mencionabas a los insectos, sí. Pero no solo los insectos te inspiran, ¿no? Todo en la naturaleza puede ser parte de... A mí la naturaleza en general es algo que siempre me ha fascinado. Desde bien chiquitito, yo recuerdo con mis padres, mi familia es de Torrevieja, de Alicante. Uh-huh. Pero mis padres se vinieron a vivir a Madrid cuando yo era un bebé, entonces yo he vivido siempre en Madrid, pero siempre hemos veraneado y hemos pasado tanto el verano como Semana Santa, Navidades en Torrevieja. Y vivíamos, la casita que tenían mis padres en Torrevieja estaba en las afueras, cerca de un campo de golf de Villamartín, una zona que se llamaba La Solana. Entonces todo lo que había alrededor
eran pinares, como pequeñas montañas, y yo me solía perder por ahí. Yo me cogía un bocadillo, una botella de agua y me iba todo el día por ahí a observar cosas de la naturaleza. O sea, esa era una de mis pasiones, irme por ahí y perderme. Y luego tenía también el mar, y con mi padre, que era aficionado al buceo, pues claro, buceando, nadando, y buceando mucho a pulmón. Luego también me saqué títulos de buceo con botellas y tal, pero si te digo la verdad, lo que más me gusta es bucear a pulmón, en apnea, y tirarme en cualquier sitio y ver y todas estas cosas. Me recuerda esto mucho cuando leí los libros estos de Gerald Darrell. Justo, mi familia claro, y otros animales. Claro, otros justo te iba a animales. preguntar, sí. Hostia, es que me sentí súper identificado con aquello. Digo, pero si esto soy yo. O sea, si es que esto es lo mismo, que mi vida ha sido así de pequeño, ¿no? Compaginando la vida, mi familia, los bichos, los ecosistemas, y de repente pasa una cosa a la otra. Fue así totalmente. Entonces tenemos un biólogo dentro, ¿eh? Tienes ahí el biólogo a flor de piel. Bueno, yo casi me identificaría como naturalista. Alguna vez he tenido la oportunidad de tener conversaciones con biólogos, documentalistas de naturaleza. Mira, por ejemplo, un documentalista, Luis Miguel Domínguez, era un documentalista de naturaleza con el que estuve, que fue con el que tomé clases en la Casa Encendida hace años, sobre temas de documentales de naturaleza, y fue un curso súper interesante, de casi 15 días, creo recordar, en el que estábamos en contacto con todo su equipo, el cámara, el editor, no sé, el como presentador, etcétera. Y entonces nos explicaban cómo lo hacían todo, ¿no? Cómo hacían todo el proceso, los viajes, cuando iban a, lo que sea, en el Amazonas, en un montón de sitios. Otro profesor que tuve muy guay en la facultad, Pedro Saura, un profesor que hizo también un trabajo de investigación con los papúa de Nueva Guinea. Y claro, eso me fascinaba también. Y luego un entomólogo con el que entré en contacto, que fue bailarín, Eduardo Ruiz, que era doctor en la Facultad de Biología de la Complutense. Y empezó a conocer mi trabajo y tal. Vio una obra que hice que se llama Insecto Primitivo y tal. Y entonces, esto, Elías, es muy interesante y tal. Y entonces me llamó. Oye, mira, Elías, vamos a hacer un encuentro internacional de todo el mundo con los entomólogos más importantes de todo el mundo aquí en la Complutense. Digo, ¿así? Y queremos que traigas un espectáculo tuyo. Que tienes, que se llama Rare Walk. Hostia, digo, pues genial, porque es que le va al pelo. Rare Walk es el andar extraño, es un espectáculo que va sobre el parasitismo de los insectos. Y digo, creo que es genial hacer ese espectáculo ahí. Y lo hice ahí en un hall, y luego además tuve una conversación con mucha gente muy curiosa de ese mundillo. Y una anécdota muy graciosa, estábamos así sentados y me dice, mira, ¿ves esta mujer de aquí? Digo, sí, dime. Y esta mujer, no sé dónde era, de Sudamérica, dice, es la que más sabe de culos de escarabajos. Digo, ¿de culos de escarabajos? Y de sí, específicamente de eso. Digo, vale. Ok. Bueno, muy interesante todo eso, ese tema, sí. Te fascina, ¿eh? Te fascina la naturaleza, los insectos, los animales. De hecho, bueno, ya llegaremos a tu espectáculo, pero antes te quiero preguntar por tu propia compañía. Tu compañía se llama Compañía Elías Aguirre, como no podría ser de otra manera. ¿Qué te llevó a fundar tu propia compañía? ¿Cómo empezó? ¿Cómo fue? Pues a ver, yo estaba cerrando la etapa con Mayúmana. Uh-huh. En el 2008. Sí, por circunstancias yo ya tenía que cerrar esa etapa y tal, y bueno, empecé a pensar, digo, aquí sí empiezo yo a montar cosas por mi cuenta, porque tenía como muchas inquietudes ya de hacer cosas. Y en ese momento monté una obra que se llamaba 87 grillos. Bueno, realmente monté algo que se llamaba Donde suenan los grillos, bajo el nombre 87 grillos. O sea, Donde suenan los grillos era el nombre del espectáculo. Okay. Y 87 grillos era el nombre de la compañía. 87 grillos era un poco, para mí era como un oasis, volviendo al tema oasis, ¿no? 87 grillos hablaba de un parque. Un parque es el único lugar en una ciudad donde tú puedes experimentar la naturaleza. Esto de aquí, que es una especie de caracol con unas patas largas. Sí. ¿Ves? Caracol ahí y tiene un arbolito. Bueno, esto iba a ser el logo de aquella compañía, 87 grillos. Y para mí, claro, yo me hago en mi cabeza cuentos. Y 87 grillos era porque subido en ese caracol, esto era un caracol que andaba por un mundo de lodo.
y sobre su corteza, su casita, esa corteza que tiene, habían 87 grillos. Y ese era el ecosistema. Entonces era un ecosistema único. Estas son de las cosas que más me apasionan. O sea, los ecosistemas escondidos. Es algo que me flipa, de verdad. O sea, me llama muchísimo la atención y me inquieta muchísimo. O sea, buscar sitios donde se han creado ecosistemas que la gente no puede ver, no están como al margen de la vida, ¿sabes? Que a lo mejor puede ser una mina, un lago que se ha creado por una mina abierta, no sé. Y yo estas cosas, la verdad que... Y esto es un poco... El logo hablaba un poco de eso. Era un cuento. Yo luego iba a hacer un cuento sobre eso. Entonces, bueno, se llamó así. Luego hicimos una pieza cortita de un extracto que se llamó Light Park y ganamos un primer premio con esa pieza, que era como de clown. Yo hacía lo que me gustaba hacer. Era una especie de clown, danza urbana y tal. Y ganamos el primer premio. Y digo, hostias, pues igual esto mola. Aquello se quedó allí parado y creé un dúo con Álvaro Esteban, un compañero mío con el que estudié en el conservatorio, que luego cada uno seguimos nuestra vida y pasados como años, conectamos, coincidimos en un espectáculo que estábamos viendo en el Calderón y tal, y dije, oye, ¿y si hacemos una pieza con todo esto de los insectos? Ah, venga, va, tal. Y creamos en tomo de entomología, bueno, simple. Uh-huh. Pues hicimos ese dúo, lo presentamos al certamen coreográfico de Madrid, creo que fue en el 2010, si no me equivoco, y ahí ganamos el premio del público. Luego lo presentamos al certamen coreográfico de Burgos, Nueva York, ganamos el primer premio. Lo presentamos al certamen iberoamericano de Alicia Alonso, ganamos el primer premio. Y luego nos pusimos las manos a la obra y dijimos, vale, esto a lo mejor lo que hay que hacer es organizarnos para moverlo. Uh-huh. Y gracias a eso, ahí es donde me di cuenta que montar una buena pieza, un buen espectáculo, no es suficiente. Es solo una pata de la mesa. Y ahí Álvaro y yo hicimos un buen tándem a nivel de distribución, imagen, química entre él y yo, calidad de la pieza, la música, etcétera. Y esa pieza estuvo girando durante 7 años. Una pieza de 12 minutos. Estuvo girando, o sea, haciéndola por, yo qué sé, Estados Unidos, Asia, Europa, o sea, un montón de sitios. Increíble. Y luego a la vez empecé ya a generar mi proyecto de compañía. Esto estaba surgiendo a la vez en Madrid y me hicieron compañía residente de Madrid y empecé a crear proyectos o espectáculos con apoyos institucionales. Unos tuvieron más proyección, otros menos y así fue un poco el inicio de todo esto. Echando la vista atrás, me imagino que estarás súper orgulloso no solo de este trabajo, sino de todos los que has presentado y has ganado un montón de premios en un montón de países del mundo. No pienso mucho en eso de estar orgulloso. Pienso más en sentirme bien, que sigo haciendo cosas que me animan me motivan, ¿no? Y me puedo pasar noches, como me pasaba con los insectos, dibujando, ideando, escuchando música, proponiendo a artistas. Oye, ¿y si hacemos...? Es como una cosa... Yo me acuerdo aquella vez que estuve a punto de dejar de bailar, que dije, toma por culo, no quiero saber nada. A los 2 minutos estaba dibujando una propuesta ya. Y es que no puede ser, es imposible, no. Entonces, bueno, eso, que no pienso tanto en eso, sino en cómo seguir, porque también yo creo que lo difícil en este mundo artístico es poder mantenerse, una de las cosas más complicadas, ¿no? Poder tener una continuidad y también que no te frustres, ¿no? Porque yo veo mucha gente con una capacidad bestial, o sea, con una cantidad de herramientas, de cosas que contar, de inquietudes y que se frustran. Y lo entiendo perfectamente, porque es que el panorama es de sequía. Y entonces, bueno, ahora mismo tengo que agradecer que parece que estoy en un momento bueno, relativamente, pero porque tengo ahí un proyecto que parece que funciona, pero bueno, siempre está ahí como intentando arrancar y tal, pero ahí está. Y me gusta, es un proyecto con el que comulgo bastante. Este proyecto del que hablas es el que se llama Aurunca. Aurunca, sí. Tiene un nombre particular. Sí. ¿Qué significa? A ver, Aurunca es de una estación de tren en Italia, sur de Italia. Uh-huh. A ver, que hay muchas cosas que contar aquí, pero bueno, voy a intentar hacerlo como en orden. Y hablamos ya del espectáculo este. Y esto lleva un proceso largo, porque Aurunca no surge así como así. A ver, en 2020 tuvimos una pandemia, ¿no?
Hicimos una residencia en Canal, un espectáculo que iba a ser como la continuidad de un proyecto que hicimos en 2019. En 2019 hicimos una residencia de un estreno de un espectáculo que se llamó Insecto Primitivo. Para mí era como un poco ya una obra sobre la temática de los insectos, pero ya con 5 bailarines, una propuesta potente que tenía ganas ya de hacer, y con música original de Jorge Garrocha, un músico que conocí porque estuve en contacto con una compañía de manipulación de títeres que se llamaba Cero en Conducta. Su director, Pucha, estuve charlando con él y bueno, hice un curso con ellos, y Julieta, y hice un curso con ellos aquí en Madrid porque me apetecía mucho el tema de la manipulación de títeres y tal. Y hablando con ellos, yo estaba en mi cabeza, seguía pensando en hacer un trabajo sobre insectos y tal, y andaba detrás de... Había trabajado anteriormente con un músico y una cosa con un contrabajo y tal, y andaba buscando un contrabajista. Y de repente, en uno de los vídeos promocionales de Cero en Conducta, dije, oye, aquí se oye un contrabajo. Dice, sí, este es Jorge Garrocha, es un músico excepcional. Digo, hostia, pues es que yo justo estoy buscando un contrabajista, porque justo no sé si fue en la pieza de Entomo que metimos un contrabajo, no fue en otra, fue en Redwalk, perdona, en Redwalk metí una cosa de contrabajo y me gustó mucho, esa cosa que tiene grave, ¿no? Profunda. Y a mí además que me hace moverme el cuerpo, se me mueve algo por dentro de otra manera, ¿no? Con ese sonido y esa cuerda. Y entonces me puse en contacto con él, tal, oye, mira que voy a hacer este proyecto que vamos a estar en Canal, tal. Y me apetece mucho. Y dice, bueno, venga, tal. Y en una pasada que hacía, porque es portugués, venía de Portugal y se iba a Barcelona con la furgoneta, y digo, mira, pues tengo la residencia, cuadramos y intentamos quedar un día y consigo un espacio y hacemos como un encuentro tú y yo, y a lo mejor llamo a algunos bailarines y hacemos una improvisación, tal. Y lo hicimos, me cedieron un espacio en el conservatorio ese día, me acuerdo, y hicimos una prueba y funcionó. Hostia, o sea, yo dije, wow. Me llamó muchísimo la atención la capacidad que teníamos de escucharnos él y yo. O sea, era una química muy fuerte entre él y yo de improvisación, de intuir la música, de intuir mi movimiento, mi cuerpo. De hecho, de ahí salió un tema, porque esa música yo le pedí, digo, graba la música que se va a hacer. Y salió un extracto, un tema, que luego le pedí, digo, me gustaría usar este tema para una pieza y tal. Y se usó para una pieza y finalmente entró a posteriori en Aurunca. ¿Sabía? Por eso te digo que fíjate de dónde viene. Nosotros creamos Insecto Primitivo en 2019, funcionó muy guay, o sea, fue una obra que yo estoy la verdad, súper orgulloso de cómo fue un trabajazo. Luego no tuvo tanta repercusión porque además vino la pandemia y se paralizó, y bueno, tuve la oportunidad de coreografiarlo para una compañía en Estados Unidos por Zoom, y luego fui a Los Ángeles y también la coreografié para ellos, para otra compañía allí y tal, pero no tuvo tanta trayectoria como yo creo que podía haber tenido, y yo creo que lo que la paralizó fue un poco la pandemia, y volver a relanzar aquello fue muy difícil, porque claro, había mucha gente queriendo hacer cosas después de la pandemia. Claro. Y yo tengo un trabajo que se hizo en 2019 y además, en 2020, además, me concedieron otra residencia en Canal que fui de los pocos. Yo creo que los que tuvimos esa residencia en Canal fuimos de los pocos a nivel mundial que tuvimos la oportunidad de ensayar y hacer un estreno. Porque nosotros, la pandemia fue en marzo, abril, mayo, junio. En julio de 2020 empezamos a ensayar. Yo recuerdo que la gente me escribía y decía, ¿pero cómo podéis estar ensayando? Y digo, bueno, porque una residencia concedida y el Canal, los teatros del Canal se han puesto las pilas a nivel protocolario y tal para ver cómo podemos, con mascarillas y las pruebas estas que se hacían, los test y todo esto, para que podamos estrenar en septiembre. Y tenemos un margen de 2 meses para montar un espectáculo y estrenarlo. Y lo hicimos. Lo que pasa es que, claro, yo quise investigar mucho ahí en un proyecto que se llama Pusa Poem, que yo también quería volver al tema insectos y tal, y además hice una audición, porque es que me gusta mucho investigar, me gusta mucho arriesgar. Porque claro, el riesgo tiene su riesgo. Claro. Y yo me quedé a medio camino ahí, pero estoy muy orgulloso también de ese proceso de investigación. Hice una audición a jugadores de tenis de mesa. Cogí a la campeona de España de tenis de mesa juvenil. Uh-huh. Y ella y yo salimos en el espectáculo al inicio jugando sobre una mesa de tenis de mesa profesional, pintada toda de blanco, que parecía como una especie
de mesa suspendida en el aire, porque abajo es negro opaco y no se ve que está apoyada. Entonces, es una imagen muy bonita en escena. Y salimos ella yo jugando a toda velocidad. Yo fui jugador de tenis de mesa. También, hace años. Entonces, me molaba muchísimo ese momento de jugar al tenis de mesa y luego vincularlo a los insectos por esos movimientos rápidos, entrecortados, el ritmo. Y a ver, para mí fue una propuesta bestial, pero muchas cosas se nos quedaron a medias. Porque, entre otras cosas, el escenógrafo no pudo venir, no pudimos hacer nada de escenografía. Entonces tuve que cambiar muchas ideas y volverlas mucho más simples, ya no era lo que yo quería, y se quedó un espectáculo con mucho potencial, pero un poco inacabado. Y con la música de Eddie Dead, un músico. Pero se quedó ahí. Entonces, a lo que yo voy es que en Push a Point, 2020, después de eso, sacamos un extracto de Push a Point, que eran unos personajes que salían en Push a Point, pero todavía por caracterizar, y eran Flowerheads. Y creé un espectáculo que se llamaba Flowerheads. Ese espectáculo ha funcionado que te cagas. O sea, ha funcionado súper bien. Tenemos personajes súper locos, con flores en la cabeza. Claro, es más llamativo también, ¿no? Y estas cosas pues funcionan mejor. Y el espectáculo en escena también molaba muchísimo. Era muy curioso, muy loco, muy... es como una especie de naturaleza que llevan sobre la cabeza. Yo me imaginaba unos personajes que como que que habían sufrido un castigo y eran mitad humanos, mitad ecosistema, y el castigo era llevar un ecosistema sobre la cabeza y mantenerlo vivo. Ese era un poco el imaginario que yo tenía en la cabeza. Y posterior a Flowerheads, me puse a crear 5 mansos, que es algo de 2021, 2021. Y eso era 5 personajes ¿cuál era la actitud de 5 personajes muy particulares ante la muerte? No, fue 2021, y claro, ahí todavía estamos, o 2020, estaba ahí. Porque me acuerdo que fui a grabar un vídeo relacionado con esto a un lago que habían drenado en Cáceres, en Marruecos. Y ese vídeo lo grabé en pleno invierno. De 5 mansos nos fuimos los 5 mansos eran uno de los personajes era un salaryman japonés, un personaje naif, niño, ¿qué más? Espérate. Uno con fervoroso, otro... eran como 5 personajes muy específicos porque... ¿cómo se llaman estos? Un kamikaze. Bueno, un poco esa era la idea. Ok. Luego eso no cogió forma como espectáculo. Yo te estaba ideando el espectáculo, pero no lo cogió y fue un vídeo. Y lo que cogió forma como espectáculo fue la senda del manso, que era solamente el salaryman. Y yo hablaba del personaje ante la muerte y también el espacio que él recorría para ir a trabajar, ¿no? Que en definitiva, y esto era la esencia de lo que iba a venir después, era un no lugar, un lugar de tránsito, ¿no? Por donde todo lo que él recorría de su casa al trabajo, del trabajo a su casa, y bueno, eso era un poco. Y aquel espectáculo lo vio muy poquita gente, porque además yo no hice ni publicidad, porque para mí era un proceso de investigación, digo, ya cogerá forma, no cogió forma, o sea que yo se quedó ahí. Pero ahí toqué unas teclas que me vinieron muy bien para lo que iba a venir después, que era Aurunca. Y Aurunca es un trabajo sobre los no lugares. Y además tiene mucho que ver con otro de mis trabajos que llevo años haciendo, que es un proyecto de autorretratos con controles remoto y con el crono, etcétera, que he ido haciendo durante muchísimos años, posiblemente 25 años, por lugares por los que he viajado, que he estado actuando, porque yo aprovecho esos huequitos que tengo, que estoy actuando porque me programa un festival y de repente hago localizaciones rápido y hago fotos, porque al final no puedo hacer fotos a otros bailarines porque estoy yo solo. Entonces yo quería hacer fotos de otros bailarines, así empezó la cosa, pero luego al final se convirtió en yo soy mi herramienta y tengo que fotografiarme a mí mismo. Y de ahí ahí surgió Aurunca, que estaba vinculado, tenía un vínculo muy fuerte con ese proyecto de autorretratos con controles remotos, que se llama Invermove. Entonces, en Aurunca yo cuento la historia, de alguna manera, es una obra con mucha dramaturgia, que tiene mucha danza, pero que tiene un hilo conductor. Y yo cuento, como que hago las fotos, construyo mi hogar, y construyo al final una criatura, que es como la monstruo con el casco. Sí, que se ve en las fotos del espectáculo. Sí. Me imagino Y lo de Aurunca viene, porque yo he viajado por muchos sitios y en uno de mis viajes pasé por una estación que se llamaba Sesa Aurunca
y me pareció una estación cualquiera, inhóspita, un lugar de paso, pero me gustó mucho el nombre y se convirtió en el nombre del espectáculo. Como dices tú, el no lugar. Sí. Bonito. ¿Tendremos la oportunidad de verlo? Estamos grabando esta entrevista en marzo del 2026. ¿En un futuro tendremos más presentaciones? Pues a ver, lo llevamos a Italia ahora, curiosamente. De hecho, lo hemos traducido al portugués y al italiano, porque lo estuve representando en Luanda también, con apoyo de la Embajada de España, y ahí lo tuve que hacer en portugués. Pero vamos, que me aprendo los textos, los grabamos algunos, me los aprendo, y hay una parte que me la tengo que aprender o leer. Pero claro, me tengo que aprender cómo se dice y tal. Y en Italia lo hacemos ahora a finales de marzo, el 31 de marzo y el 1 de abril, en el Teatro Astra, en Turín. Y vuelve a Madrid el 9 de mayo, en un teatro más chiquitito, que es el Teatro Paco Rabanne en Entrevías, el 9 de mayo. Uh-huh. Y es posible, estamos viendo la posibilidad de que surja otra más adelante en otro teatro más grande, en Madrid también. Y a ver, estamos deseando poder hacerlo más veces, pero esto es lo que tiene el mundo escénico, que es una obra ahí súper, con muchísimo trabajo, y de repente, ¡buah! Estreno, Teatro del Canal, bueno, de repente aquí, y luego, nada. Y bueno, lo hicimos en la feria de Huesca, le gustó mucho, por lo visto, parte del equipo de la feria de Huesca nos dijo que era de los espectáculos que más habían gustado y tal. Pero claro, luego eso a veces no se convierte en más bolos. Hay que hacer un trabajo ahí extra, ¿no? Para hacer llegar la propuesta y tal. Y en eso estamos. Bueno, estaremos pendientes de tu Instagram para que, por si alguien esté interesado, anunciarás las fechas y las próximas presentaciones ahí. Es muy sencillo. Es tu nombre, Elías Aguirre y... Sí, de Invernón. Bueno, Invernón es un apellido curioso, ¿eh? Tiene que ver con los vikingos. ¿Y es tu apellido real? Sí. Invernón. De hecho, ese apellido es el nombre del proyecto de las fotos. Lo llamé Invermoves, movimientos Inver. Además se ve en el espectáculo. Al final del espectáculo se ve un vídeo con algunas de las fotos. Que me acuerdo que había alguien que escribió una cosa por ahí que decía, bueno, una ostentación narcisista. Bueno, puso algo ahí como un poco despectivo de mi trabajo por las fotos. Y digo, bueno, claro, te puedo entender que pueda resultar un tanto narcisista un trabajo de 25 años en los que yo elijo 20 fotos de las más potentes por los sitios donde he viajado que he estado actuando. Puede ser, pero bueno. Bueno, detecto ahí un poquito de envidia, ¿eh? No le hagamos caso tanto a esto del narcisismo. No, me hizo gracia porque yo no conozco a esa persona de nada y me imagino que vio solo las fotos, no sé si las vio en un vídeo y tal. Pero claro, si yo veo las fotos y con una música además potente, que es la de Jorge Garrocha, digo, hostia, tío, aquí tirándose. Hostia, que curioso, pero yo hay fotos de esas que tengo más lesiones de esas fotos que de bailar, ¿eh? A veces, algunas han sido muy arriesgadas. Unas escaleras que hice una foto en San Luis, en Senegal, y claro, y estaba yo solo. O sea, es que cada foto de esas tiene unas historias, pero por ejemplo la de Senegal, nosotros nos hospedábamos en un barco en San Luis, en el puerto, y yo me fui a dar una vuelta con la cámara, y venía Sergio, mi técnico, y venía Álvaro Esteban. Porque ahí estábamos con Entomo, me acuerdo. Y yo con Álvaro ya llevaba mucho tiempo viajando y él sabía que yo me ponía a veces con las fotos. Hacía una localización, me ponía y me tiraba a lo mejor 3 horas hasta que yo sacaba la foto que quería. Y claro, yo solo es más complicado. Y entonces me acuerdo que me metí ahí en el sitio, tuve que convencer a un chico que estaba arreglando unas bicicletas que no me dejaba pasar. Era un patio ahí, al aire libre, y me flipó. O sea, dije, wow, pedazo de escenario, este sitio me encanta para hacer la foto. Claro, yo pegué no sé cuantísimos saltos desde unas escaleras, caía en un sitio que estaba lleno de semillas, llenos de pinchos, que me clavaba porque yo saltaba descalzo. Digo, yo me visualizo descalzo. Y ya la camisa se me rompió, no sé qué. Ya cuando llego al barco, me los encuentro de frente y Sergio me viene corriendo. Hostia, Elías, ¿qué te ha pasado? ¿Te han atacado? ¿Te han robado? ¿Te han agredido? Digo, no. Claro, estaba lleno de todo, de manchas, de heridas. Y Álvaro dice, ¿qué va? Este se ha tirado ahí haciendo fotos un rato y está hecho polvo. Y me dice, mira, 15 minutos, me dice Álvaro, en 15 minutos te quiero ver ensayando, calentando, que bailamos en media hora. Y yo digo, no te preocupes, que yo ya he calentado. Entonces, es un poco el ritmo de las fotos, para que veas. Sí, eso sale, en mi web hay un apartado que pone Invermoves y habla de lo de las fotos y el nombre y tal. Las buscaremos. Bueno, tu web es muy sencilla porque es tu nombre. O sea que invito a la gente... Eliasaguirre.es. Exacto, eliasaguirre.es.
Bueno, te tengo que hacer las preguntas de rigor. Ah. Nos tienes que recomendar un libro, una peli, una serie y un disco. Un libro, pues mira, sí. En cuanto al libro, el último libro que me estoy leyendo se llama Ser bebé. Y es que acabamos de tener una niña hace un mes, ¿sabes? ¡Anda! Enhorabuena. Y es de esta chica que se llamaba Nazaret Olivera, que además fuimos a una charla que dio y una tía súper interesante. Y ese, pero bueno, al margen de ese libro hay otro que me ha gustado mucho, que me recomendó además un músico con el que estaba trabajando en Aurunca. Claro, el músico que me hizo la música de Aurunca, en el proceso de creación, a mí me gusta mucho que el equipo me aporte cosas. Normalmente pues cojo a gente que es muy rica y me puede aportar bastantes cosas. Y este músico, hablando con él sobre todo el tema de los no lugares, lugares de tránsito, los viajes, tal. Yo hablaba también mucho de los paseantes, ¿no? Los flaneurs. Y me dijo, hostia, tío, tienes que leerte el libro este de Byung-Chul Han, ¿cómo se llama este? Una vida contemplativa. Vida contemplativa, eso es. Y era muy interesante porque además hablaba de la necesidad de no hacer nada. O sea, porque vivimos en una sociedad en la que parece que si no haces cosas, no eres persona, sí, hay que hacer cosas, sí. Y claro, muchas veces la creatividad, la inspiración viene de no hacer nada. O sea, yo por eso, una cosa que me gusta mucho es pasearme. Yo en Madrid muchas veces lo hago, y lo hacía por el bosque o por la naturaleza, y lo hago por la ciudad. A veces me cojo, me piro, me dice mi pareja, ¿pero dónde has ido? Digo, a darme una vuelta. Y me cojo el coche, me voy al centro y me pongo a andar, y eso mismo lo hago por la naturaleza, ponerme a andar y observar. Y entonces eso es una de las cosas que está muy presente también. Está presente en Aurunca, aunque Aurunca habla de los lugares de tránsito y es exactamente lo opuesto. Pero yo trato las dos cosas. Quizá está más presente en Luogi, que era como la evolución de Aurunca, que está ahí como a medias, que eran los lugares en plural en italiano. Y habla de una cosa muy particular, que es, yo llegué a una conclusión y es, para que un no lugar vuelva a ser lugar, hay que darle, o sea, para volver a darle la categoría de lugar, hay que permanecer en él. Y la única persona capaz de permanecer en un no lugar es un paseante, un flaneur. Entonces era un poco la esencia de un trabajo que era la evolución de Aurunca. Entonces, bueno, el libro este que te decía, el de Vida Contemplativa de Byung-Chul Han, me llamó muchísimo la atención. Ok, buena recomendación. ¿Película? Película... Pues a ver, yo te diría... Es que, claro, te hablaría de películas antiguas. Bueno, da igual. Una que te guste. ¿Tu me favorita? Han llamado mucho la atención. A ver, está pensando... película sí, a ver, hay varias películas por ahí. A mí, el mundo fantasía siempre me ha flipado. Yo creo que mi mundo, mi cabeza es pura fantasía. Yo siempre estoy soñando con monstruos y cosas raras. Y la película de La historia interminable para mí fue fascinante de pequeño. O sea, esa película se mantiene en mi cabeza y todavía hay veces que sueño con escenas de La historia interminable y me visualizo ahí. Entonces esa película a mí me flipó. Ok, un clásico, nos quedamos con ella. ¿Eres de series? Pues si digo la verdad, no. A ver, no es que no las vea, lo que pasa es que veo cachos. ¿Por qué? Porque mi pareja sí ve series, pero yo llego a casa y como tengo un montón de cosas que hacer, me siento un momento con ella en el sofá, aguanto 10 minutos, me pongo a hacer mis cosas. Me pongo a hacer. Entonces yo veo trozos de cosas, ni siquiera sé ni cómo se llaman las series. Yo me acuerdo de algunas cosas, una que era de vikingos, otra que era de... Espera, esta igual sí me acuerdo. ¿Cómo se llamaban estos? Una que era de una inglesa o escocesa, esto que iban con los Teletubbies. No. Hombre, eso lo veía de pequeño. O mira, había una que se llama, ahora que está viendo mi pareja, se llama Animal Kingdom, por ejemplo. Uh-huh. Pero lo sé porque está viendo, pero es que yo veo trozos. Entonces, veo un cacho de una cosa y luego un cacho de otra y yo voy como cogiendo como si fuera eso un Lego, ¿sabes? Y ya no me acuerdo, o sea, yo me acuerdo de trozos, pero porque no tengo una continuidad. Sí que
te diría, pero claro, es que esto no era una serie, porque hay otra cosa que me viene a la cabeza, pero creo que era un documental, que era de un pulpo. Lo que me enseñó el pulpo, o algo así. Sí, es como un documental, exacto. Es un documental en Netflix. Exacto. Hombre, es una súper recomendación. Bueno, no es una serie, pero mola. ¿Y de música qué nos vas a recomendar? Y bueno, y de música, pues a ver, a mí música, a mí me han gustado muchas cosas a lo largo del tiempo. Michael Jackson, Mike Oldfield, su día, yo qué sé, Trent Reznor. Pero te voy a recomendar un músico con el que he trabajado mucho últimamente, que es Eddie Dead. Te podría recomendar a Jorge Darrocha también, o Alejandro Darrocha, pero te voy a recomendar un disco de Eddie Dead, que es un músico con el que yo conocí cuando entré en Mayumana, que entramos juntos. Lo que pasa es que él luego no llegó a entrar, se fue porque él tenía un proyecto con un estudio que estaba montando y tal, y la verdad que desde entonces le ha ido muy bien. No para de currar, es bestial el ritmo de trabajo que lleva, y hizo un disco que se llama Your Last 24 Hours, tus últimas 24 horas de vida. Y ese disco me parece la hostia, porque por todo lo que te mueve a nivel, o sea, por cada título de cada tema tiene un título que es una de las últimas cosas que haría. Your Last 48 Hours, creo que era. Tus últimas 48 horas de vida, eso es. Son 2 días. Y es cada una de las cositas que él haría si tuviera solo 48 horas de vida. Wow, súper interesante, ¿no? Y, a ver, te voy a decir otra cosa de Eddie Dead. El disco que sacó, uno que ha sacado hace poco, me flipa el título, que es The World is a Hostile Place for Good People. El mundo es un lugar hostil para buenas personas. No sé, yo me quedé con ese título y cada vez que tengo la oportunidad lo saco porque me parece que, no sé, refleja mucho también un poco nuestra lucha de los artistas. Completamente. Bueno, pues les buscaremos. Es una buena recomendación. Ahora, ya que has sacado el tema, te quedan 48 horas de vida. Dentro de muchos años pasaremos a otra etapa, nos moriremos todos, pero antes de morir te dan la oportunidad de escribir tu epitafio. ¿Cómo te gustaría ser recordado? Bueno, yo creo que todavía me queda tiempo para pensármelo, porque es que hay tantas cosas que te cambian de un día para otro, que es alucinante. O sea, no lo sé. ¿Te gustaría ser recordado como bailarín, como artista polivalente? ¿Simplemente como una buena persona? A mí, en todo caso, me gustaría que a lo mejor el trabajo que yo he hecho inspirase a otras personas para seguir, para no tirar la toalla, ¿no? Porque es una de las cosas que más tristeza me genera en este mundo de artistas y de gente con ganas de hacer cosas, ¿no? Que parece que hay muchos impedimentos. Impedimentos que a veces incluso son impedidores, y porque parece que, no sé, que lo primero que surge es cerrar puertas. Y aquí, fíjate, yo llamo a una cosa, me parecería llamamiento que deberíamos hacer, que es a más facilitadores. Más facilidades y más facilitadores que por momentos están ahí. Yo me he encontrado con gente increíble, instituciones que me han apoyado. Y hay una frase que yo digo mucho, que claro, muchas veces nos encontramos con barreras invisibles. Nosotros siempre nos encontramos con barreras, ¿no? El mundo artístico nos pasa muy a menudo. Cuando yo dirijo también un festival y cada año que lo vamos a sacar, sí, bueno, pues ahora tal, y digo, a ver dónde están las barreras invisibles. Las barreras normales las conocemos. Pocos recursos económicos, tenemos que cambiar de lugar, etcétera, etcétera. Las invisibles son las que no te debes venir. Y entonces yo llegué a la conclusión de barreras invisibles, movimientos impredecibles. Y esa es un poco, no sé si funcionó. Eso y otra frase que tengo por ahí que me saqué de la manga hace poco se llama ante la duda sí, pero esa la uso para entrenar. Si tengo duda, es que sí. Pues mira, cualquiera de esas dos frases o las dos las podemos poner en tu epitafio y quedan maravillosamente. Ahora, Elías, me gustaría seguir charlando contigo, pero esto tiene que terminar tarde que temprano. Antes de irnos, ¿podrías nominar a 3 personas que tengan algo interesante que contarnos? 3 personas que sean tan interesantes como tú, que podamos charlar con ellos aquí en Lengua. Bueno, gracias por decir que soy una persona muy interesante. Te lo agradezco. Pues mira, Eddie Dead, por ejemplo. Eddie Dead, el músico Eduardo Hostos, Eddie Dead.
Otro podría ser otro compañero con el que trabajé mucho y que le sigo mucho, es Manuel Rodríguez, con el que estudié en el conservatorio. Es un tipo también que tiene un mundo súper interesante, coreógrafo. Uh-huh. Y otro que se me ocurre así ahora es Paco Merino, que es un dramaturgo con el que estoy trabajando, con el que trabajé en Aurunca y posiblemente siga trabajando con él. Trabajé también en otra pieza que se llamaba This is Alfred, un personaje también muy curioso, y me ha ayudado mucho a crear un hilo conductor, una historia. Y a día de hoy valoro mucho crear historias con el movimiento. Entonces, bueno, estas 3 personas se me ocurren. Fenomenal, tienen muy buena pinta. Bueno, ya cuando puedas me pasas sus contactos por WhatsApp y a ver si aceptan. ¿Cómo te gustaría terminar la entrevista? Lo dejo en tus manos. ¿Mis manos? Sí. ¿Cómo te gustaría terminar? ¿Con qué mensaje a la gente que nos escucha? Bueno, pues, a ver, como te decía, hay una cosa que yo valoro, esto que te comentaba antes de los facilitadores. Yo llamo a esos facilitadores, por favor, que facilitéis a los artistas, por favor. No, las cosas no son tan... No sé, yo creo que hay mucha gente que a lo mejor por no complicarse te dicen que no. Y a los que nos gusta hacer, al menos que nos dejen hacer. Y yo creo que hay mucha gente que le gusta hacer, que tiene ganas de hacer. Y si hay gente que no le apetece o que no lo ve posible, dejarles hacer. O darles las herramientas para que lo hagan. Darles un espacio. Darles la posibilidad. Darles un poco de dinero. Por favor, yo creo que eso ayudaría muchísimo. Porque estamos continuamente llamando a puertas y muchas se cierran antes de... Incluso para que vas a llamar a una ya se ha cerrado. Entonces... Yo sé que hay personas ahí o que afloren más facilitadores. Porque de verdad que hay mucha gente por ahí con mucha ganas de hacer cosas y cosas muy interesantes, mundos muy interesantes en su cabeza, esos imaginarios que deberían poder tener la posibilidad de construirse, de coger forma. Y eso es un poquito, yo creo que lo que diría. Fenomenal, un llamamiento a todos esos facilitadores, fenomenal. Sí. Oye, Elías, un placer conocerte. Un día nos tomamos un café, una cervecita o algo. Iré a verte al Centro Cultural. Bueno, nos han informado que tenemos residencia de creación en los teatros del canal, con lo cual vamos a estrenar un espectáculo nuevo en septiembre-octubre, que va a ser un espectáculo relacionando una vez más el macromundo del tecno, el clubbing, con el micromundo o ecosistema de los insectos. Voy a hacer una especie de mix ahí. Y entonces quiere decir que vamos a tener ahí ya 2 actividades, más Cuerpo Romo, que es el festival que hacemos en octubre. Así que espero que tengamos... Hay varias oportunidades de vernos. Fenomenal. No me perderé ninguna. Eso tenlo por seguro. Elías, muchísimas gracias. Un abrazo grande. Bueno, Jorge, muchísimas gracias a ti. Chao. Buenas noches. Chao. Gracias por habernos acompañado en este viaje a través de una historia inspiradora e interesante. Te esperamos la próxima semana, aquí, en Lengua.